Buenas noches, jóvenes. Estoy empezando a grabar la clase. Buenas noches, Lizeth. Buenas noches. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado, buenas noches. Dicen buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, colegas, queridos estudiantes, un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes. Denme 30 segunditos y comenzamos, por favor. Ahora sí, jóvenes. Bueno, vamos a ver si terminamos esta semana, esta clase. Buenas noches, espero que estén todos bien. En las clases anteriores hemos hablado acerca de algunos enfoques que están relacionados a la materia, que es análisis de enfoques políticos modernos y contemporáneos, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo algunos de los enfoques que están ligados a la ciencia política directamente, como carrera en esta universidad y como carreras también en otras universidades del sistema de la Universidad Boliviana y a nivel latinoamericano y nacional. Habíamos hablado del conductismo, habíamos hablado de la teoría de la elección racional, del estructuralismo y habíamos hablado del feminismo también bastante, porque de hecho nos hemos pasado 2 clases analizando y bueno, compartiendo criterios docentes y estudiantes desde las perspectivas de cada uno que tienen acerca del feminismo. Y habíamos dicho que el feminismo tiene 3 objetivos principales: entender y criticar el papel del género en la teoría política y cómo se interpreta, reformular la teoría política a través de la normativa de género, especialmente igualdad de género, apoyar la ciencia política en pro de la igualdad de género. Y también habíamos señalado dónde se originó el feminismo y dijimos que la aparición del feminismo como movimiento colectivo se inició en la ciudad de Nueva York en 1948, en donde se demandaba la igualdad de género, la no discriminación y sobre todo se reclamaba el derecho al voto. Se reclamaba el derecho al voto y hemos hecho, bueno, un análisis histórico desde cuándo y el derecho al voto que adquirieron las mujeres en Bolivia el año 1952, donde el voto se hace universal. Posteriormente, otro enfoque que ya vamos a ver, estos compañeros no dejan de ingresar y nos están perjudicando. Otro de los enfoques que está ligado netamente a la materia de enfoques políticos y a la ciencia política viene a ser el funcionalismo. ¿Qué entendemos por funcionalismo? La teoría funcionalista propone que las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que determinan el código de conducta de los individuos, los cuales variarán en función de los medios existentes, y esto es lo que rige el equilibrio social. Los pioneros del funcionalismo fueron Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown. Entonces ellos fueron los pioneros de esta
corriente política que, como dice y en resumen, propone regular los conflictos que la misma sociedad, bueno, crea mecanismos para regular, para regularse, para regularse, y también crea normas para regirlo. El tema normativo es lo más común en las sociedades, o si hablamos dentro del enfoque político, de la ciencia política, del derecho y de la conducta misma del ser humano. Entonces son las normas que regulan nuestra conducta y que también regulan los conflictos que puedan suscitarse en una determinada sociedad, en un determinado grupo. Entonces, de eso se trata el funcionalismo, la capacidad que tenemos nosotros de que la misma sociedad pueda, vamos a hablar en términos, la misma sociedad crea sus problemas, pero la misma sociedad es la que le busca la solución. De hecho, somos los seres humanos, tenemos esa tendencia. Si no hay problema, lo buscamos, porque nos gusta de alguna manera vivir del conflicto como si fuera una manera de alimentarnos. Entonces, por eso hay una teoría de la ley de la unidad y de la lucha de contrarios, donde hay relaciones de poder, ya hay conflicto. De hecho, el primer nivel de conflicto viene a ser la relación de pareja, por ejemplo, y de ahí se va expandiendo hacia la sociedad. No por nada, en Grecia, Aristóteles hizo mucho énfasis, sobre todo en el tema de la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, si una familia está bien estructurada, esa sociedad también, esa familia es el núcleo de la sociedad, esa familia, otra familia se van juntando y esas familias conforman la sociedad. Entonces, si esas familias están estructuradas, evidentemente también esa sociedad va a ser estructurada. Y si no, bueno, vamos a vivir en el constante caos y siempre en esa disputa en la que nos enmarcamos últimamente, a lo que ya estamos acostumbrados, lamentablemente. Entonces, en síntesis, eso es el funcionalismo. Después, otro enfoque político es el institucionalismo. El institucionalismo es un enfoque de las ciencias sociales, particularmente de la economía, la historia, la ciencia política y las relaciones internacionales, que plantea la comprensión de la sociedad a partir de sus instituciones, formales e informales, de su funcionamiento y su eficiencia, al entender que cada sistema social desempeña una serie de funciones de todo tipo, sociales, políticas, económicas y culturales, para cuya realización se ha dotado de un conjunto de instituciones específicas a través de las cuales se regula el comportamiento de los individuos. Entonces, el precursor de esta teoría institucionalista es Laswell. Entonces, él dice que se crean instituciones para regular la conducta, para regular nuestro comportamiento. Instituciones formales e informales. A ver, alguien en este tema, ¿quién me puede dar un ejemplo de una institución formal y una institución informal? A ver, jóvenes, o apagaron sus micrófonos y se fueron a hacer la cena. A ver, Risa Belén, un ejemplo de institución formal e institución informal. A ver, Luis Fernando, o una, por lo menos, una institución formal.
Buenas noches, Buenas noches. Juan Elías le habla. No Adelante. pude estar presente. Adelante, adelante. No pude estar presente. Y, las instituciones formales son las que son ya conocidas, instituidas, estructuradas, digamos, hablando de, digamos, de la iglesia misma, ¿no? Es una institución formal que tiene código, estatuto, normas, es una institución formal. Puede ser, ¿no ves? Es así, ¿no? Está bien. Es una institución formal. Exacto. No es una institución que pertenece al Estado, pero sí está inmerso en el Estado. Es una institución formal. Exacto. Entonces, la informal sería, por ejemplo, tal vez algo que está formado, pero que todavía le falta, digamos, las formalidades para hacer una institución formal, ¿no? O sea, que le faltan los, como decía antes, los estatutos, le falta las normativas, todo eso, ¿no? Pero que existe, reglamento, todo eso. Personería jurídica. Todo eso. Exacto. Aquí en Cobija, si a ver alguien que vea una institución informal que tenga... Hay instituciones, por ejemplo, informales que tienen mucho peso, si vale el término. Por darle un ejemplo, hay grupos o instituciones o grupos que están en proceso de crecimiento. Por ejemplo, estos grupos que son pro cuidado de los animales, por ejemplo. Aquí en Cobija creo que hay 1, 2, 3, la verdad. Y yo creo que esos grupos no tienen personería jurídica, ¿no? Pero que tienen una gran aceptación de la población. Ese es un claro grupo informal. Después hay otro grupo, por ejemplo, en el año 2019 habían estos grupos y siguen habiendo, netamente relacionados al ámbito político, las plataformas ciudadanas, por ejemplo, ¿no? Las plataformas ciudadanas. Entonces, son instituciones que, o hay grupos que están en pro de defensa de las mujeres, grupos informales que están, ahorita hay un grupo grande que está, que pelea por el tema de más respeto a la vida de la mujer, que haya menos feminicidios en nuestro país. Entonces, esas también son instituciones que probablemente más adelante se vuelvan institucionalistas, no lo sabemos, o sean por el calor del momento, por la coyuntura, ¿no? Porque hay instituciones que nacen y cumplen con su vida útil para aquellos que han nacido o se han creado y fenecen. En cambio, hay instituciones que se consolidan a lo largo del tiempo, de los años. De hecho, la iglesia, el propio Estado, las instituciones que pertenecen al Estado, algunas que no existieron ahora existen, o que, por ejemplo, si hablamos del propio Estado, antes de la Constitución del 2009, ¿no? Los poderes del Estado eran el legislativo, ejecutivo y judicial. A partir del 2009 ya son órganos, pero ya aumentó el órgano electoral. Entonces ha nacido un nuevo órgano en el Estado, una nueva institución que no sabemos qué tiempo durará, pero que por ahora ya van aproximadamente 13 años de vigencia. Después otra institución, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, nacieron y son una de las instituciones más fortalecidas tal vez del Estado boliviano. Entonces, eso es que podemos hablar de ejemplo del institucionalismo para no ahondar más sobre el tema. Otro enfoque que es muy, muy conocido, y de hecho me imagino que acá ya el padre debe estar en contra, ¿no? Es el marxismo.
proponía la teoría marxista? O ese enfoque, ¿qué propone? Porque es un enfoque que al final muchos lo propugnan, ¿no? Eliminar las clases sociales. Y que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista. ¿Y cuál es el objetivo del marxismo? ¿Cuál era? Realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. Entonces, en ese momento, cuando Marx crea esta corriente del marxismo, evidentemente habían dos clases sociales en disputa, que eran la burguesía que venía desde la Revolución Francesa y el proletariado. Entonces su sueño, como él era proletario o pensaba desde el punto de vista del proletariado, bueno, su sueño y su teoría estaba en base de y propugnaba de ir en contra de la burguesía y que sea el proletariado que tome el poder. Y bueno, yo creo que esa corriente ha crecido bastante a nivel mundial porque de hecho en nuestro país y en varios países de Latinoamérica, ¿no? Si bien no ha sido el proletariado que ha tomado el poder, pero sí clases que son de esa envergadura. No sé, por ejemplo, los movimientos campesinos, indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, como que el sueño de Marx en ese momento cuando escribió el Capital o el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, como que ahora en la realidad se ve reflejada en nuestra actual coyuntura, desde ya, vamos a decir, principios del siglo XXI, no simplemente como teoría, sino también en la práctica en sí. No sé si alguien más tiene algo más que agregar. Si no, nos pasamos a la siguiente diapositiva. Solamente, Adelante. licenciado, a ver que alguna vez se dicen que, por ejemplo, Jesucristo fue socialista, ¿no? Y a veces para convencer a la gente lo mencionamos a Jesucristo porque siempre luchó, digamos, a favor de los pobres. Sin embargo, tenemos que tener claro aquí que el socialismo, por ejemplo, bonito fuera el mensaje que se comparta. Sin embargo, aquí el que quite, digamos, ¿no? Aquí yo te quito dos, porque usted licenciado tiene dos motos, entonces yo le quito una, digamos. O sea, sin embargo, Cristo, por ejemplo, él incentivaba al compartir, pero sin quitarte. Esa es la diferencia, ¿no? El socialismo te quita, no te hace compartir, o sea, te quita la fuerza, digamos. Esa es la diferencia entre, porque a veces meten al cristianismo, a Jesucristo sobre todo, ¿no? Eso quería solamente compartir eso. Muchas gracias, padre. Es cierto, ¿no? Y bueno, a veces, como decía un amigo, la ignorancia es atrevida. Estamos, o sea, discúlpeme la expresión, pero hay que ser bien ignorante si vamos a comparar eh, a Jesucristo como si fuera una persona socialista, porque estamos hablando de miles de años de cuando estaba pues Cristo en el mundo, no había ideología política, porque en sí las ideologías nacen ya en la Edad Media, cuando se va instaurando el capitalismo. Bueno, y dice, no, entonces el capitalismo llega y Marx dice, no, tenemos que buscar una teoría que sea contraria al capitalismo, y ahí nace el socialismo, pero estamos hablando pues del siglo XVII y XVIII. Y Cristo pues estaba, cuando vino Cristo pasó toda una época, ¿no? Porque cuando Jesucristo estuvo en el mundo, a partir de ahí llegó una época de que el cristianismo se consolidó en el mundo, para bien o para mal, y que de ahí viene una época de lo que denominamos el oscurantismo, ¿verdad? Hasta que llega la Edad Media, donde no simplemente lo que decía la iglesia en ese momento era la realidad, sino que ya empezaron a
recopilar el conocimiento, a leer algunos apartados de que habían escrito los antiguos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Entonces, y ahí ya nace, como le digo, en el siglo XVIII, XVII, XVIII, si mal no recuerdo, nace el socialismo en contraposición del capitalismo, pero estamos hablando pues de 1300 años después de la venida de Cristo. Entonces, cuando hablan eso, Carlos Marx nace en siglo XIX, ¿no? Ya, sí, Carlos 1700, Marx nace en 1818, por es su ahí, nacimiento. exactamente. Entonces Y estamos final del hablando, siglo XIX. claro, entonces estamos hablando de 1700 años de diferencia. No había, o sea, es mentirnos y vivir en pecar de ignorante de decir que, bueno, en la época de Cristo había corrientes políticas e ideológicas, al menos que nosotros sepamos o que hayamos recogido en la historia. Eso es la realidad. ¿Y para qué vamos a mentir? Valga la aclaración y valga su comentario, padre. Gracias. Muy bien, a usted. Muchas gracias. Y al otro, a ver, después otro enfoque es el neoinstitucionalismo, perdón, que es un enfoque de estudio que analiza la forma cómo evolucionan las instituciones, entendida como las normas que limitan la conducta de los individuos y su necesidad de cambio. Los precursores acá eran Meyer y Rowan, North y Powell y DiMaggio. Entonces, tiene que ver más bien, esta teoría ya potencializa las instituciones, ¿no? Porque todo en la sociedad, el Estado evoluciona y por ende las instituciones también van evolucionando. Le ponía el ejemplo del órgano electoral. Antes tal vez no se veía la necesidad de que haya un órgano electoral, pero ya a partir del 2010 se crea el órgano electoral porque es una necesidad. El Estado evolucionó, se promulgó una nueva constitución y por ende también las instituciones tienen que ir fortaleciéndose. Esa al menos es la idea y el sueño que tenemos todos los habitantes de nuestro país, el caso en concreto, de que nuestras instituciones sean fuertes. Lamentablemente nos falta mucho para consolidar aquello, pero ese es el camino, o al menos eso es lo que tenemos que propugnar y es lo que podemos conseguir. Entonces necesitamos, un Estado necesita instituciones fuertes que y de gente o de personas capaces que tengan una conducta que estén aparte, por ejemplo, del tema de la corrupción, que sea gente con valores. Cuando haya personas con valores dentro de las instituciones, también vamos a fortalecer las instituciones. No simplemente uno a veces dice hay que fortalecer las instituciones, eso no significa que vamos a ponerle doble pared, los ladrillos más grandes, ¿no? Sino las instituciones, ¿desde dónde se fortalecen? Se fortalecen desde las personas, desde el talento humano. Entonces, si tenemos personas con vocación, con respeto a las normas, con código de conducta, con respeto a la constitución política del Estado, pues vamos a fortalecer las instituciones del Estado boliviano con seguridad. Y ya para ir finalizando esta parte, vamos a ir también conceptualizando qué significa moderno o modernidad. La modernidad es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte, en los modos de vida en general. Y la modernidad está básicamente casi siempre ligada al Renacimiento, a la época del Renacimiento, porque es ahí donde se rescata, en la época en el Renacimiento, se rescata el tema de la filosofía griega, por ejemplo,
ahí pues, recuperamos en el siglo XV la filosofía griega de Aristóteles, Platón, etc. La ciencia de, qué sé yo, de Tales de Mileto, no me acuerdo ahorita qué científicos había en esa época, conocidos, si alguien se acuerda, ayúdeme. La política volvieron a recuperar en el Renacimiento, se recupera, sobre todo acá dice en la sociedad occidental, se recupera la forma de gobernar que tenía Grecia, que era a través de la res pública o la república. Y el arte, ni qué se diga en el arte, de la recuperación del arte griego en la época moderna, en la época del Renacimiento. Ahí la forma, que se llama la arquitectura griega, el arte, en los murales, ¿no? En la forma de vestir, etcétera, etcétera. Entonces, que en el Renacimiento se recupera lo que Grecia en la antigüedad había formado, había conformado. Entonces ahí se da el término de modernidad de alguna manera. La modernidad comprende uno de los tres grandes periodos que se divide en la historia de la humanidad: edad antigua, edad media y edad moderna. Entonces, como que se rescata los valores de esas tres grandes periodos en que dividimos, o la historia divide a la humanidad. Se fue rescatando todo aquello. Y ya hasta llegar a nuestro tiempo, donde ya, bueno, hay otras cosas se han inmiscuido, ya han aparecido filósofos más modernos en el tema de la ciencia, ni qué se diga. Ahorita ya hemos evolucionado en la ciencia tanto de que ya estamos en la época de la inteligencia artificial. Los que no hemos evolucionado creo que ha sido en la política, porque estamos cada vez peor, lamentablemente. Y el arte, bueno, que ha avanzado tantísimo que ahora ya el arte normalmente lo estamos ligando con lo que viene a ser la economía naranja, por ejemplo. No sé si han escuchado hablar de la economía naranja, es toda una tendencia en la actualidad. Y la modernidad, como le dije, comprenden esas tres etapas. La modernidad inicia en el siglo XV, marcada por un conjunto de eventos de gran significación como la llegada de los españoles a América, la invención de la imprenta, la reforma protestante de Lutero y la revolución científica. Entonces, algunos autores, o la mayoría, dicen que la modernidad se inicia aquí, con la llegada de los españoles en 1492, la invención de la imprenta, no recuerdo ahorita en qué año, la reforma protestante y la revolución científica, la revolución industrial. Entonces, en la modernidad se producen cambios importantes en relación a la concepción del mundo para el ser humano. Es aquí, en este periodo, donde la razón se impone por sobre la religión, aunque espero que no se enoje el padre, pero lamentablemente, para bien o para mal, es en este periodo donde se impone la razón. Hay una encíclica, licenciado, tranquilo usted, que hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que escribe Fe y Razón. Ya. Fides et Ratio. Entonces, ajá, claro que la edad moderna, ¿no? Como usted dijo, por ejemplo, que empieza con la llegada de Cristóbal Colón, los españoles de América, después la invención de la imprenta, todo eso. Pero luego ya también pasando, digamos, en el tiempo contemporáneo, en la edad contemporánea, y especialmente en la última década, entonces el Papa Juan Pablo II ha sido muy inteligente y entonces ha unido, o sea, no pueden ir separados la fe y la razón, porque de todas maneras, más bien es un apoyo, una ayuda, ¿no? Mutua, digamos, ¿no? Si lo separamos, de todas maneras el hombre es inherente a lo trascendente. No puede, aunque hay algunos que dicen que la vida determina aquí, punto, digamos, ¿no? Pero
no lo ha podido demostrar, que más allá no existe otra cosa. En cambio, Jesucristo lo ha demostrado, ¿no? Con su resurrección. Aunque en eso, aunque todavía no la creen en la resurrección, de todas maneras Jesucristo ya demostró que existe un mundo futuro y existe algo más trascendente, ¿no? Por eso es que el Papa Juan Pablo II escribe una encíclica muy interesante que titula Fides et Ratio, en latín, ¿no? Que en realidad significa fe y razón, que es la ciencia y la razón que pueden caminar juntos. Así que por eso usted no se preocupe, que ya también la iglesia ha avanzado, ha evolucionado y sigue, ¿no? Estudiando. Nada más, Perfecto. gracias. No, excelente, excelente. Perfecto. Gracias por el aporte. Muy bueno. Estamos construyendo aquí. De eso se trata. Estamos construyendo conocimiento y eso es lo importante. Entonces, ahí estamos para no andar en este tema, ¿no? La modernidad produce cambios importantes y con eso nos vamos a ir quedando. Entonces, dice que ahí el mito deja de ser la explicación del universo y se empieza a buscar las causas de todo fenómeno a través de la ciencia. El ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento, por eso se habla del humanismo, ¿no? Antropocentrismo, que antes pertenecía a Dios, teocentrismo. Antes, no sé ahora, pero yo, por ejemplo, salí bachiller en humanidades. No sé ahora si salen bachilleres, si siguen saliendo, pero de ahí viene, por ejemplo, donde que en esta época se pone al ser humano, a la persona, como centro del universo. Y lamentablemente, bueno, se lo deja a Dios en segundo plano. En la modernidad, las naciones ven transformada su organización. El Estado, antes en manos de la monarquía y la iglesia, se seculariza, permitiendo la aparición del poder republicano, guiado por la racionalidad y la justicia. Entonces, es aquí donde nace el Estado republicano. De hecho, no es que nace, ¿no? Sino que el Estado republicano nace, como le digo, en Grecia, ¿no? Porque ahí ya se habla de república, ¿no? La res pública que habla Platón, Aristóteles, y que fueron enseñando a sus discípulos, como Alejandro Magno, que fue discípulo o alumno de Aristóteles, por ejemplo. En este periodo se establecen constituciones donde son recogidas las leyes que regulan a la sociedad. Es creado un conjunto de instituciones para garantizar la protección de las libertades y los derechos de los ciudadanos, para lo cual el poder público es dividido en 3 diferentes instancias. Es aquí a donde se divide el poder en ejecutivo, legislativo y el judicial, que ambos se controlan, es decir, entre los 3 se controlan. Durante la modernidad también tiene lugar la revolución industrial y el posterior proceso de industrialización con todos los adelantos tecnológicos que trajo consigo. Entonces, aquí para resumir ya, ¿no? ¿De dónde aparecen las constituciones? De hecho, ¿cuál fue la primera constitución? Si alguien se acuerda, si alguien sabe. A ver si alguien se acuerda quién fue la primera constitución. Daniela responde. Encendió y se animó, ¿no? La primera constitución es la de Juan Sin Tierra, que es uno de las primeras constituciones. Después ya viene la constitución norteamericana, ¿no? Y después viene la constitución francesa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces porque las constituciones fueron naciendo en base a las revoluciones que se fueron dando a lo largo de la historia. Entonces, eso modifica profundamente en el seno de las sociedades las relaciones económicas y productivas. 2050. Si se culmina, volvemos a ingresar en 5 minutos. Y esperamos que grabe. Lo hago en Zoom porque estoy grabando las clases